Hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de estos princesas Disney. Estamos realizando toda la colección de princesas. Ya hemos realizado como 9 princesas. Llevamos muchísimas. Llevamos a Tinkerbell, Mérida, Elsa, Peach, Blancanieves, Moana. Bueno, ya tenemos bastantes, hasta Bella también, y en esta ocasión vamos a estar tejiendo a Cenicienta. Si no has visto las princesas anteriores, te las dejo por aquí arriba en una lista de reproducción que he creado para que vayas y escojas la más hermosa, la que más te guste, aunque todas están preciosas. Todas están hechas con el mismo cuerpo base y vamos a tejerle en esta ocasión un precioso vestido a nuestra princesa Cenicienta, su diadema característica y su cabello. Este diseño y todos los diseños de princesas que les estoy creando los estoy recreando y diseñando con el diseño original de nuestras princesas Disney, con los diseños tradicionales de nuestras princesas, nuestra Cenicienta tradicional, que es con su vestidito largo, su capita, su collar, su cabello de esta manera, su balaca. Son princesitas tradicionales que conocemos desde mucho tiempo antes, y también las princesitas modernas también las estamos realizando, pero aquellas que son tradicionales las estamos recreando en su forma y estado original, tratando de apegarnos mucho al diseño original de la princesita. En esta ocasión, nuestra princesita Cenicienta nos mide 29 centímetros desde su cabello hasta sus zapatitos. 29 centímetros. Y en la lista, aquí la lista en la descripción del video encuentras la lista de materiales. Yo siempre les dejo allí la lista de gramos de cada color que vas a necesitar para que puedas adquirir exactamente lo necesario, o si tienes en casa puedas saber si te alcanza o no. Entonces allí se las dejo, y también les cuento que Cenicienta la he dividido en 2 tutoriales, parte 1 y parte 2, donde estamos realizando su vestido, y en otro donde realizamos su cabello y sus accesorios. Así que por ahí las espero también en la parte 2, que la encuentran el enlace en la descripción del video. Anímate a suscribirte. Si no lo has hecho, suscríbete, dale manito arriba, comenta. Siempre leo todos sus comentarios, todas sus sugerencias, también todas sus opiniones. Siempre estoy pendiente de leerlos y de leerlas, y que podamos siempre estar más unidas, no importa el lugar desde donde te encuentres. Estamos siempre unidas por medio de este medio. Ayúdame a crecer aquí en el canal, en Instagram y en las redes sociales. Te agradezco tu apoyo, y vamos a comenzar con nuestra princesita Cenicienta. Espero la disfrutes. Vamos a arrancar. Bueno, mis chicas, vamos a arrancar con el cuerpo base. Primero que todo, para comenzar a realizar nuestra princesita Cenicienta, vamos a tener que realizar todo este cuerpo base que ya realizamos anteriormente con las demás princesas Disney. Es el cuerpo base que estamos utilizando para todas. Por aquí arriba te dejo el enlace para que vayas y lo realices, o en la descripción del video también lo encuentras. Los cambios que debes hacer son los siguientes. En los brazos es el único cambio que vamos a realizar, porque necesitamos realizar la simulación de sus guantes. Entonces, en los brazos, cuando estés realizando el cuerpo base, toma nota de las siguientes indicaciones. Vamos a realizar desde el anillo mágico, desde el comienzo de nuestro brazo hasta la ronda número 9. Vamos a tejer en celeste claro. Vamos a utilizar 2 tonos de celeste para nuestra Cenicienta, pero vamos a realizar el guante del celeste más claro. Vamos a hacer las primeras 9 rondas de ese tono.
Y en la ronda número 10 de nuestro brazo lo vas a tejer tomando solo la hebra trasera. Vas a continuar tejiendo el brazo con el hilo piel con el que trabajamos todo el resto del cuerpo. Y en la ronda 10, donde nos quedará la hebra delantera, vamos a realizar este bordito, el cual lo vamos a hacer tejiendo un punto y un aumento, un punto y un aumento, un punto y un aumento. Hasta terminar, allí nos van a quedar este bordito con 9 puntos. Y así vamos a hacer ambos brazos. Esto también lo hicimos con la princesita Peach. También hicimos las mismas indicaciones para que nos quedaran los guantes blancos de la princesa Peach de la película de Mario Bros. En esta ocasión con Cenicienta vamos a hacer lo mismo. Y vas a tener este cuerpecito ya todo terminado, y cuando lo tengas terminado vienes a esta primera parte del video, parte 1 de Cenicienta, y vamos a continuar con lo que es su vestuario y su cabello y accesorios y demás. Así que ve, realízalo y vuelves aquí conmigo. Vamos a dar inicio con el vestidito de nuestra Cenicienta. Y vamos a tomar primero el hilo azul un poco más oscuro, no el que utilizamos para sus guantes, sino el otro azulito celeste que tenemos para hacer contraste. Para iniciar, antes de comenzar la tira de cadenas, siempre dejo una hebra larguita para poder coser con ella la abertura de la espalda y el vestido quede fijado a nuestro cuerpo base. Si quieres dejarlo de quitar y de poner y colocar un botoncito, omite la hebra larga que estoy dejando y busca un botoncito que pase por la abertura de nuestros puntos. Vamos a realizar en total 31 cadenas. De esta forma, tejí 31 cadenas. Desde la segunda cadena voy a empezar a realizar punto bajo. Y voy a tejer por toda la fila de cadenas, voy a tejer 30 puntos bajos hasta llegar al final de nuestra cadena. Al terminar voy a subir con una cadena y vamos a trabajar en filas. Vamos a hacer la fila número 2. Giramos la labor y comenzaremos realizando un aumento. Luego vamos a realizar un punto, luego otro aumento y vamos a saltarnos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el punto número 9 vamos a realizar un aumento. Aquí ya nos ha quedado la abertura para nuestra primera manga. Ahora vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego tejeremos un aumento y nos vamos a saltar nuevamente 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el punto número 9 vamos a hacer un aumento. Luego tejeremos un punto solo y terminamos con un aumento. Así nos han quedado nuestras manguitas para nuestros brazos. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar en filas para darle altura a nuestra blusa. Vamos a girar, aquí tenemos 20 puntos. Y vamos a trabajar estos mismos 20 puntos por 5 filas más. Esta sería mi primera fila de esas número 5. Voy a ir trabajando punto por punto y girando, subiendo con una cadena hasta que completemos 5 filas.
Cuando hayas terminado las 5 filas, vas a realizar una fila más. En total vamos a tener desde el inicio hasta donde estamos trabajando 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos ahora a comenzar la parte de la falda de nuestro vestido con aumentos. Esta parte que vamos a iniciar la vamos a trabajar toda en media vareta o punto bajo alto. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera. La hebra trasera de nuestros puntos, y en esta fila vamos a hacer aumento en todos los 20 puntos que tenemos. En total vamos a tener 40 puntos. Tomando solo la hebra trasera, comenzamos a realizar aumentos de medias varetas. ¿Por qué lo hacemos tomando la hebra trasera? Tomamos la hebra trasera para que esa hebra delantera que nos está quedando allí nos sirva para realizar la costura más adelante de las capas del vestido. Entonces vamos a ir trabajando esta fila tomando solo la hebra trasera. Cuando la terminemos tendremos 40 puntos. Al terminarla nos va a quedar así y vamos a unir con el primer punto que hemos realizado. Un punto deslizado allí. Vamos a ubicar ese primer punto que hemos hecho y ahí hacemos el punto deslizado para poder empezar a trabajar en rondas y ya no más en filas. Ten presente que la hebra delantera nos tiene que quedar aquí por delante de nuestro vestido, ¿listo? Por el derecho. Vamos ahora a continuar con la ronda, vamos a empezar a trabajar en rondas. La ronda número 10, donde vamos a hacer un patrón de un aumento. Recuerda que acá en adelante vamos a trabajar en media vareta. Y luego un punto. Este va a ser nuestro patrón para esta ronda. Un aumento y luego un punto solo. Y vamos a repetir esto por toda la ronda hasta finalizar. Cuando finalices esta ronda te van a quedar en total 60 puntos. Y esos 60 puntos los vamos a trabajar hasta terminar todo nuestro vestido. De aquí en adelante todas las rondas tendrán 60 puntos. Apenas tengas terminada esta ronda, vamos a realizar desde la ronda número 11 hasta la ronda número 23 estos mismos 60 puntos. Vamos a realizarlos punto sobre punto, ya no vamos a hacer más aumentos. Y vamos a ir tejiendo desde esta ronda 11 hasta la ronda 23 para darle largo a nuestro vestido. Y en total estas rondas van a ser 13. 13 rondas desde la 11 hasta la 23. Vamos a ir tejiendo, recuerda que es en punto media vareta. Vamos a tejer todas estas rondas hasta la ronda 23. Cuando ya hayas llegado hasta la ronda número 23, se va a ver así nuestro vestido. Y vamos ahora a trabajar la ronda número 24. Vamos a hacer estos mismos 60 puntos, pero tomando la hebra delantera. Solo vamos a tomar la hebra delantera y vamos a trabajar toda esta ronda de esa forma. Tomando nuestra hebra delantera. Toda hasta terminar. Esa será nuestra última ronda de hilo celeste oscuro. Vamos a realizar por todo el bordo en la hebra trasera que nos ha quedado en esa última ronda un bordo blanco. Vamos a enhebrar con hilo blanco. Aquí he cortado la hebra azul
y enhebré hilo blanco tomando la hebra trasera de la última ronda que realizamos por la hebra delantera. Lo que vamos a hacer en esta última ronda con hilo blanco es realizar un punto bajo y un punto pick-up. ¿Cómo lo vamos a realizar? Primero vas a realizar un punto bajo. Luego vamos a realizar 2 cadenas, 1 y 2. Y en la base de las cadenas o en la cabecita de nuestro punto bajo, voy a realizar un punto deslizado. Esto lo llamamos puntada pick-up. En el siguiente punto realizo un punto bajo, otro punto bajo, 2 puntos bajos y en el segundo realizo nuevamente la puntada pick-up. 2 cadenas al aire, en la cabecita de nuestro punto bajo realizo un punto deslizado y continúo con 2 puntos, 1 y 2. Voy a repetir esto por toda la ronda. Se va a ver de esa forma. 2 cadenas, punto deslizado en la cabecita del punto bajo, 2 puntos bajos, 1, 2, vuelvo y repito la puntada pick-up, 2 cadenas, punto deslizado en la cabeza del punto bajo, 2 puntos, 1, 2, y así voy repitiendo esto por toda la ronda para que nos quede una simulación de puntos con onditas al final de nuestro vestido. Cuando termines, lo que vas a hacer es bajar esta ronda de celeste y así se nos va a ver con este bordo sobresaliente. Vamos a hacerlo por toda la ronda hasta terminar y vamos a pasar a realizar las mangas de nuestro vestido. Esta parte la vamos a hacer con el celeste claro que utilizamos para los guantes. Vamos a tejer las mangas del vestido con el celeste claro que utilizamos para los guantes. Vamos a enhebrar el celeste en la parte baja de nuestras mangas. Este procedimiento lo vamos a repetir en la otra manga igualmente. Vamos a realizar primero, vamos a enhebrar el celeste claro y las mangas las vamos a realizar primero en punto bajo alto. Vamos a comenzar con aumento en todos los puntos. Vamos a hacer en la parte baja 2 aumentos. Primer aumento. Voy a volverlo a hacer. Mi primer punto lo hago sueltico para que podamos enhebrar ahí, cerrar la ronda. Mi segundo aumento en la parte baja de la manga. Y voy a comenzar ahora a trabajar por los puntos que tengo en la parte de arriba. En el primero, en total debemos realizar 12 aumentos para tener 24 puntos en total. Vamos a ir acomodando el tejido para ver los puntos. Voy a ir escondiendo la hebra. Llevamos 4 aumentos. Vamos a ir girando. Este sería mi quinto aumento. Mi aumento número 5. Este es mi aumento número 6. 7. Llevo 7 aumentos. 8. Voy a ir girando, acomodando las hebras. 9, 10, 11 y debo hacer un último aumento, 12.
12 aumentos para tener en total 24 puntos. En la ronda número 2 voy a trabajar en media vareta estos mismos 24 puntos. Voy a hacer una ronda de estos 24 puntos. Al terminar esos 24 puntos vamos a realizar la tercera y última ronda de nuestras mangas y la vamos a hacer en punto bajo. Vamos a trabajar disminución en todos los puntos. Vamos a hacer solo disminuciones. En total haremos 12 disminuciones en punto bajo y las vamos a hacer bien ajustaditas. Esta sería nuestra última ronda de nuestras mangas. Recuerda que vamos a repetir estas mismas 3 rondas que acabamos de hacer aquí, las vamos a repetir en la otra abertura de la manga. Exactamente igual. Yo ya la realicé, así que se las quiero mostrar cómo nos quedan las dos mangas terminadas. Yo ya aquí terminé mis disminuciones, voy a cerrar, dejo una hebrita larguita para esconder con la aguja lanera. Ya les muestro cómo nos quedan nuestras manguitas. Voy a correr estas hebras y así nos quedan nuestras manguitas terminadas. Se ve muy lindo, muy delicado. Y también nuestro bordo, que ustedes saben que ya lo realizamos aquí abajo del vestido. Y así hemos ido avanzando con nuestro vestido. Vamos a realizar ahora la parte de las capas de nuestro vestido que van acá. Recuerda que esas capas las vamos a coser tomando la hebra delantera que nos ha quedado en el inicio de la falda. Y vamos a realizar los zapatitos. Para los zapatos, con el mismo hilo de las mangas, el celeste claro, vamos a trabajar un anillo mágico de 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos el anillo y en nuestra ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 7 puntos que ya tenemos. Vamos a hacer 7 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a pasar a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a realizar un patrón de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y esto lo vamos a repetir nuevamente. 6 puntos y un aumento. Terminada la ronda número 3, pasamos a hacer la ronda 4 y la ronda 5. Aquí vamos a tener en total 16 puntos. Vamos a tejer en la 4 y en la 5 esos mismos 16 puntos. Pero la ronda 4 la vamos a tejer tomando solo la hebra trasera. De esta forma. Solo la hebra trasera. Cuando realicemos la ronda 5, sí vamos a tejer normal tomando todo el punto. Tejeremos nuevamente los mismos 16 puntos. Al terminar la ronda 5, vamos a tejer la ronda 6 y última, tejiendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
y 7 realizamos una disminución y terminamos la ronda tejiendo nuevamente 7 puntos. En esta ronda 6 nos han quedado en total 15 puntos. Así terminamos los zapatitos. Recuerda hacer otro exactamente igual al que acabamos de realizar. Necesitamos 2 zapatitos. Mira, ya quedó este. Vamos a hacer otro exactamente igual. Y con este mismo hilo, este mismo tono, vamos a realizar las capas, las 2 capas de nuestro vestido. Para las capas de nuestro vestido vamos a tejerlo en el mismo hilo y realizaremos 6 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a realizar las capas en puntada o punto medio alto o punto bajo alto. Media vareta, ¿listo? Desde la segunda vamos a realizar 1, 2, 3 y 4. Nos ha quedado una cadena, la última, y ahí vamos a realizar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Giramos y por debajo de las cadenas vamos a continuar tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Aquí hacemos punto deslizado en el primer punto donde comenzamos a tejer. Perdón, no vamos a hacer punto deslizado. Vamos a dejarlo hasta ahí porque vamos a trabajar en filas. Entonces vamos a subir con una cadena. ¿Listo? No vamos a hacer punto deslizado. Donde terminamos los 4 puntos, hacemos una cadena y giramos la labor para tejer en filas. Aquí nos han quedado 12 puntos. Ya hice la cadena, voy a girar y vamos a trabajar la fila número 2. Vamos a comenzar con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Recuerda que estamos en media vareta. Toda esta pieza en media vareta. Ahora trabajaremos 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos. Y terminaremos con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Subimos con una cadena y giramos la labor. La siguiente tercera fila vamos a comenzar nuevamente con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego trabajamos un patrón de un punto y un aumento por 4 repeticiones. Ya hicimos la primera. Luego hacemos un punto y un aumento por segunda vez, un punto, un aumento por tercera vez, un punto, un aumento la cuarta vez. Y terminamos tejiendo 4 puntos. En total en esta fila 3 tenemos 20 puntos. Subimos con una cadena y giramos la labor para realizar la fila 4. Para la fila número 4 vamos a comenzar con 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Luego trabajaremos un patrón de 2 puntos, 1, 2 y un aumento.
por 4 repeticiones. Ya hicimos la primera. Vamos a hacer la segunda. 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Esta es mi tercera repetición. 2 puntos, 1, 1, 2 y un aumento, mi cuarta repetición. Y terminamos con 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. En total tendremos 24 puntos. Vamos a pasar a la ronda y última número 5. Giramos, trabajaremos 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a trabajar 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. 3 puntos y un aumento. Esta es mi primera repetición. Lo vamos a hacer por 4 ocasiones, pero la primera que acabamos de hacer la hicimos en media vareta. Las dos siguientes las vamos a hacer en punto bajo. 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Esas dos repeticiones las hice en punto bajo. Ahora la voy a hacer en media vareta, que es mi cuarta repetición. 1, 2, 3 y aumento en media vareta la repetición número 4. Y terminamos la fila tejiendo 4 puntos en media vareta, al igual como hicimos al inicio para comenzar la fila. Así hemos terminado nuestra primera capa del vestido. Cortamos la hebra larguita y lo que vamos a hacer es coser esta parte de arriba, nuestra parte recta, en la parte donde dejamos los puntos, aquí, los puntos o la hebra delantera en el vestido, en la falda. De esta forma lo vamos a coser tomando puntos de nuestra capa y puntos de la hebra delantera que dejamos allí. La idea es que nos quede centradito. Vamos a hacer otra capa exactamente igual a esta para colocarla a este lado de nuestro vestido. Bueno, mis chicas y chicos, vamos a dejar hasta aquí la parte 1 donde realizamos ya el vestido, las capitas y los zapatitos. Vamos a pasar a la parte 2 donde estaremos realizando su cabello y demás accesorios que nos hacen falta. Así que te va a salir a continuación el video o en la descripción de este video encuentras el enlace para que le piques y vayamos a continuar en el tutorial parte 2. Espero que les esté gustando tanto como a mí crear esta preciosa cenicienta. Vamos para la parte 2. Nos vemos allí.